Ricardo, Señor. ¿qué consecuencias puede tener el sexo? Bien, arranquemos de una pareja normal, tradicional. La primera consecuencia no deseada, Mm, ¿sí? Sería de pronto un embarazo no deseado, ya sea en una pareja eh, matrimonio mm, o en una pareja que están de noviecitos, o de pronto un encuentro casual. ujú, Esa es la primera problemática. Lo segundo es que de pronto el hombre, a pesar de estar casado con la señora, tenga una aventura mm. y le contagie, he conocido algunos casos, contagie una enfermedad transmisible. Si vamos al sexo pago, o sea, contratar una prostituta y demás, las consecuencias que se podrían tener, tal vez no deseadas, es que de pronto uno se enamore del otro, que a veces suele ocurrir, aunque uno no lo crea, ¿no? Porque de pronto la chica lo sabe contener al hombre, o el hombre es muy amable con la chica y demás. Eso es, digamos, una consecuencia no buscada, Mm, eh, positiva. mm, Pero lo negativo podría ser de pronto que el hombre se ponga violento con la chica, que ha ocurrido, que la ha mm, golpeado, mm, hasta asesinado. mm, Hay muchos casos de este tipo. Entonces, bueno, estos podrían ser algunos ejemplos de lo que acabo de mencionar acerca del sexo y sus consecuencias, ¿no es cierto? El sexo, como me parece a mí, ¿no? Como todo las necesidades del ser humano, porque el sexo es una necesidad, igual que comer, beber, descansar, divertirse. Debe ser hecho con responsabilidad, teniendo responsabilidad hablando de las consecuencias mm, que eventualmente pudiera llegar a tener, mm. negativas, ¿no? Así que bueno, esa es más o menos mi posición. Abriste varias cosas, las vamos a ir tocando de una, Sí, vamos a sí, ir todo llegando. lo que usted quiera. Ok, entonces me dijiste las consecuencias que puede tener sexo o las que se te vinieron primero a la cabeza fueron un embarazo no deseado, Sí, enfermedad de transmisión sexual, sí, que una persona se enamore de otra persona y me hablaste de que el hombre se puede poner violento. exacto. Entonces como también es importante, me hablaste de también, pensás que el sexo es una necesidad y que debe ser llevada adelante con responsabilidad. Vamos a tocar ese tema. Y consensuado. Mm, Porque justo usted estaba hablando y me acordé de algunos casos de violaciones intramatrimonial. O sea, mm, en los pueblos chicos o en algunos lugares, eh, como que en el boliche, ¿no? Cosa de borracho. Dice, no, porque vos con tu mujer te tenés que acostar todos los días, porque si no te sale a gorrear. Entonces el tonto, y siempre hay un tonto que cree esas pavadas, le exige a la mujer tener sexo todos los días, porque si el tipo dice, si mi mujer no tiene sexo conmigo hoy o mañana, es porque tiene otro tipo, mm, o porque yo quiero demostrar que soy bien vigoroso, bien varonil. Entonces de alguna forma viola a la mujer, porque mm, lo hace sin consentimiento. mm. No sé si soy claro. Sí, es más, me dijiste intramatrimonial, entonces Sí, en sí. una pareja eh, que tiene una reputación quizás buena en Un sociedad, matrimonio de un mat- casados, un matrimonio casado, ¿no es cierto? Por civil, por iglesia, Mm. el tipo le exige a la mujer, bueno, quiero todos los días. Tengas ganas o no tengas ganas, tenga tu ciclo o no tenga tu ciclo, a mí no me importa. Y eso es violencia. Mm. Ok, tenemos un pantallazo de cuáles pueden ser algunas consecuencias del sexo. Me sale preguntarte si, me hablaste de sexo responsable, ya vamos a tocar eso. Sí. ¿Pensás que el sexo, puede existir el sexo sin consecuencias? Definamos consecuencia, positiva o negativa, Ambas. ambas. Positiva es, lo veo como la fusión o unión de esos dos cuerpos que se aman. Lo digo medio en forma metafórica y romántica, es fantástico. Lo otro, lo negativo, es de pronto tener sexo con la otra persona que no tiene ganas. ¿Usted vio la película, creo que era El enemigo íntimo, algo así era, donde el tipo le obligaba a la mujer a tener las toallas ordenadas de mayor a menor, la obligaba a tener sexo, y la mujer se sentía muy incómoda y un día se escapa.
se escapa. El tipo, luego de dar vuelta, la encuentra y la mujer estaba armada y lo mata. Entonces, hay una escena ahí donde el tipo, hablando de este tema de la violación intramatrimonial, obliga a la mujer a tener sexo. La chica no quería, pero el tipo la obliga. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de una consecuencia negativa. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Déjame ver si lo agarré. Sí, Creo que la consecuencia a la cual estás haciendo referencia es a la violación. Creo que lo que se me viene a la cabeza a mí es, como moraleja quizás, sí, como lo que estás queriendo apuntar, es importante con quién tenés sexo, porque también, y cuáles son sus intenciones también, porque según con qué persona vas a tener sexo y cuáles sean sus intenciones con vos, corres ciertos peligros, que sean violentos con vos o que te obliguen a hacer cosas que no querés. claro. ¿Es por ahí? Correcto, correcto. Voy a apartarme un cachito de esto y comentar que, por ejemplo, en algunos países desarrollados como en Estados Unidos, Canadá y Holanda, a personas con discapacidad hay, así como está el asistente terapéutico, está el asistente sexual. Es una señora casada, ¿no es cierto? La familia saben a qué se dedica, que ella se acerca a la persona discapacitada, por ejemplo, a un parapléjico, solamente para acariciarlo, besarlo, ¿no es cierto? Tener ese contacto íntimo que el tipo no puede tener porque es un discapacitado. ¿No es cierto? Entonces, esa persona discapacitada tiene necesidad de un abrazo, un beso y una caricia. En la película Amigos, para siempre, creo que se llama, que es un señor también que es parapléjico, está en silla de rueda y lo cuida un señor africano, el tipo, la única forma de tener sexo es que una prostituta le acaricie la oreja, porque es el único lugar sensible, el resto del cuerpo está muerto. Entonces, hay gente en algunos lugares que se dedica a ese tipo de atención. Eso muestra que una persona aún discapacitada tiene necesidad de sexo, que habrá que verlo de canalizarlo en forma lógica, civilizada, respetuosa, ¿se entiende? Si es una necesidad, creo que la pregunta es, si es una necesidad, ¿cuál es la mejor forma de llevarlo adelante de una manera en la cual impacta socialmente a la sociedad? Y que podamos hacerlo, podamos todos tener una buena vida sexual en comunidad, no significa todos con todos, sino No. entonces espero que produzca una mejor sociedad, vamos a ponerlo de esa manera. Pero para, volviendo a esto de sexo responsable, te voy a hacer una intervención, dos toques, te voy a pedir que te acerques, si te puedes acercar un poquito, Sí, porque está bien, jefe, para está bien. toda esa movida. Pero bueno, eh, sexo responsable, ¿qué significa ese término para vos? Para mi humilde opinión, es el sexo acordado con la otra persona. O sea, mirá, fulana, hoy tengo ganas de que hagamos esto. Acá, allá, nos bañemos juntos, qué sé yo, ponemos un saumerio, en fin, ¿no? A eso es, a mi modo de ver, el sexo responsable. Me parece muy Y interesante. otra cosa, nuestra sociedad, que es, sigue siendo muy heteropatriarcal, machista y bla, bla, considera que la única forma de tener sexo es con un pene erecto, erguido y con penetración. Cuando uno puede tener sexo tranquilamente y llegar ambos al orgasmo con caricias y besos. Lo que pasa es que hay que saber dónde, cómo y cuándo dar besos y caricias. ¿Se comprende? Entonces, me parece muy interesante el punto que trajiste a colación de la comunicación previa al sexo y me hiciste pensar que por ahí somos una sociedad quizás muy liberal en cuanto a sexo libre y tener sexo todos con todos y está todo bien y el sexo es bueno en sí mismo y no hay forma en la cual las cosas salgan mal cuando tenés sexo, pero nos da vergüenza hablar de sexo. Correcto, correcto. Yo recuerdo que en una reunión en un lugar hubo una señora que dijo, los hombres después de los 58 años no sirven para nada. Entonces digo, epa, epa, ¿qué quieres decir con eso? Y porque a partir de esa edad necesitan un ayudín. Algunos sí, otros no. Depende de la vida que vos tuviste. Si vos tomaste mucho alcohol y mucho cigarrillo u otra sustancia, seguramente vas a tener problemas.
¿sí? Si no lo consumiste, no vas a tener problemas. Y le hice referencia en ese momento a esa señora a una película que se estrenó comercialmente hará 2 años que se llama Buenas noches, señor Leo Grande. Se estrenó en los cines comerciales, que era una señora sesentona que quería, después de muchos años de casado y nunca había tenido un orgasmo, contrata a un taxi boy, ¿no? Ese es su nombre de código en las páginas. Y ella quería tener un orgasmo, porque nunca lo había tenido, porque el marido quería tener sexo todos los días y no le preguntaba cómo quería hacerlo ni nada, no hablaban del tema. Tener sexo oral, que le hicieran sexo oral y ella hacer sexo oral. Y luego de esas 5 intervenciones con este señor Leo, pudo cumplir esa fantasía. Entonces, se habla mucho, mucho, mucho ruido, pero en realidad pocas nueces. Ese es el tema. Creo que apuntaste algo Y muy... claro, Disculpa que te interrumpa. sí, Creo que apuntaste algo muy importante porque creo que por ahí me expresé mal. No es que nos no, da vergüenza hablar de sexo, al contrario, creo que muchas personas hablan de sexo extremadamente light, como algo impersonal. Creo que exacto, la vergüenza está en hablar personalmente del exacto, sexo, que es algo íntimo, porque si exacto. no andarías hablando, si fuera importante, privado, íntimo para vos, no lo estarías hablando públicamente. Maestro, está al medio de la cámara. Estoy hablando, teniendo una conversación hace 15 minutos. ¿Es tu hijo? Respeto, ¿sí? Bueno, la mejor. Seguimos acá. Todo bien. Un Buenas segundito, tardes, un segundito. Eh, Ricardo. señor. Entonces, esto de hablar de sexo personalmente, por ahí no es tan... Siendo que es algo privado y es algo íntimo, hay lugar y tiempo para hacerlo. Creo que las personas no están dispuestas a tener más sexo con distintas personas que lo que están dispuestas a las mañanas siguientes decirles cómo lo pasaron, qué les gustó, cuando hiciste esto, sentí esto, sino como que eso se guarda. Exacto. Entonces me parece muy interesante que en una ciudad donde hay más sexo, hay menos comunicación sobre cómo nos sentimos cuando hicimos esto. Y hay como una vergüenza de hablar de eso, pero no de hablarlo O libremente. todos se creen que son Tarzán, todos se creen que son Tarzán y esto no es una maratón y competir para ver quién tiene mejor o más sexo. El tema es que se hable en la pareja, ¿te gustó lo que hicimos? ¿Te gustó? ¿Querés repetirlo? ¿Dónde querés volver a hacerlo? Nada. ¿Querés que me disfrace? ¿Te querés disfrazar? ¿Qué sé yo? Pero esa es la cuestión, de que Claro. cómo hacerlo cuando no hay una pareja, en el sentido de cómo... Bueno, es Y es que más el difícil. sexo no es intimidad, no es sexo igual intimidad, a mi entender. Sí, Son cosas por ahí. distintas. Puede ocurrir ese encuentro casual que yo hablé recién, van a un boliche, se rechupan los dos y de pronto tienen sexo. Es sexo casual. Queda como una anécdota. Pero hay intimidad en eso. ¿Cuánto podés compartir de vos en ese? Define intimidad. Y para mí es una muy buena pregunta, déjame ver si puedo hacerlo. Intimidad, a mi entender, va conectado con Con los las sentimientos, con la emociones que tenés, empatía, la claro. emoción. Desnudarte más allá de lo Eso físico. fue mecánico. Claro. Eso fue medio, cha. Y después nos olvidamos de que se llamaba Mariela, que se llamaba Raúl. Y se terminó. Y fue una anécdota, sí, porque una noche. Y ahí quedó. Me interesa hablar del honor y del sexo y la relación que había quizás en unas generaciones anteriores. Esta relación, Ahí está, no me ponga el dedo en la hay, llaga que me hay, hay- recontracaliento. Yo escucho de pronto gente joven decir, no, porque la otra generación, ey, 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 ey. No, no, ¿Qué? ¿Usted se cree que porque tiene 20 años saben el manual del Kama Sutra? No, no, pero no, no. me interesa preguntarte esto. Porque Sí. poliamor y pareja múltiple, toda la vida existió, toda la vida. Antes no se hablaba, ahora sí. Pero decirnos, no, porque ustedes son los viejos que. No, no. Déjame ver qué No, pensás. chiquita. Déjame ver qué pensás. Estuve toda la tarde teniendo la imagen de Crónica de una muerte anunciada en Ajá. cuanto a qué tan importante era la virginidad en generaciones anteriores para la mujer. Y si más allá de virginidad de 0 1 de si tuviste relación o no, mientras menos mejor. Es como mientras menos, más es tu honor, de Tengo alguna un manera. dato que usted no lo tiene. Dame dos toques. Ahí te Sí. cierro la idea y me decís cómo lo ves. Entonces,
la virginidad de la mujer era importante, estaba relacionada con su honor, con su valor intrínseco. El hombre por ahí tenía una necesidad de mostrarse respetable con la sociedad y quizás en privado podía ir a un prostíbulo y eso también estaba socialmente aceptado, pero me sale preguntarte cuál pensás que es la relación entre el honor y el sexo hoy por hoy. ¿Sentís que sigue existiendo, que es obsoleto? ¿Cómo lo ves? Bueno, le voy a decir dos cosas que se me va a caer desmayado. Una de las razones por la cual decían que Belgrano era homosexual era porque en su juventud no había tenido sífilis. Entonces, como no tuvo un sifilazo, se puso en duda su masculinidad. Bien, fíjese el preconcepto, ¿no? Estamos hablando de 1800 y pico. Con respecto a la mujer virgen, sí, durante muchos años se mantuvo el concepto de la virginidad. Pero cuando una chica había tenido sexo con un novio, lo deja y se pone novio con otro para casarse, había que reparar ese daño. Entonces existía la himenorrafia. No, Sí, ese dato no lo no lo sabía tenía. eso. No, no. O sea, le hacía una sutura del himen roto para que la chica en el día de boda fuera virgen, ¿no? Y la otra cosa, en algunas sociedades estaba la muestra de la sábana con sangre. Y para evitar el fraude de eso, esa noche de boda estaba la nona vigilando que tuvieran sexo. Entonces, bueno, fueron tiempos, ¿no? O sea, en la época de mis padres, la mujer se tenía que casar virgen. Cuando yo me casé, no importaba, y había muchos casamientos de apuro, se decía. Y hoy forman pareja, mis hijos están en pareja, no se han casado, se quieren tanto como me quise yo con mi esposa o mis padres. Pero no estuvo el rito de firmar en un papel y una ceremonia religiosa o civil. Son costumbres que van cambiando. ¿No? Entiendo, pero de vuelta, volviendo a Sí. la relación entre el honor y el sexo. ¿Sentís que hoy sigue estando presente con igual intensidad, con menor intensidad, quedó Y ahí, obsoleto? ¿Cómo lo ves? supongamos que una señorita tenga varias relaciones con varias señoras. Nuestra sociedad sigue siendo una sociedad eh, ¿Misógina? mojigata, que de pronto la chica que tuvo varias experiencias sexuales y se la mira con... O sea, no estamos tan evolucionados como nos creemos. Pero bueno, es una opinión. Déjame preguntarte, me parece muy interesante que hayas traído este punto de colación. Te voy a molestar de vuelta para no cortarte de la cámara, si te puedo acercar un pasito para acá. La Disculpe, mejor, la mejor, la mejor. Entonces, ¿pensás que eso es cultural o biológico? Déjame ¿qué cosa? ese aspecto de que veamos a la mujer que tiene muchas No, relaciones. cultural. Es cultural, no biológico. ¿Hay alguna cultura en la cual la mujer que tiene muchas relaciones se la aplauda? En Nepal hay una tribu que donde una mujer tiene hasta 8 maridos. Y es... Y no está mal conceptuada, es normal. Así como en algunos países musulmanes un hombre puede tener 4 esposas, siempre y cuando las pueda mantener. El único problema, como diría un miembro de una tribu africana, es tener que aguantar 4 suegras. Pero bueno, Es complicado. Pero bueno, eso, me parece interesante analizar que la gran mayoría de las culturas, quizás Nepal sea la excepción y quizás sí, se premie a la mujer que tiene muchas experiencias sexuales y sí, muchos sí. maridos, pero es la excepción que puede llegar a probar la regla en el sentido de todas las sociedades que están basadas en religiones judeo-cristianas o islam, budismo, creo que, no sé si todas son monogámicas, en el caso del islam no, pero se busca que la mujer sea virgen o que tenga la menor cantidad de parejas posibles y eso está bien visto que así sea. Correcto. En el libro, Por eso no sé si es sí, dependiente de la es cultura. cultural, es cultural. Ok. Los inuit, cuando llega un extranjero, ¿cómo lo reciben? Le entregan la mujer en una noche al forastero. Esa es la recepción que le hacen. Tengo que recordar que los inuit se embadurnan el cuerpo con grasa de foca. Parte del ritual. Usted decide, mi amigo. Bien. En el libro Una excursión a indios ranqueles, el coronel Mansilla relata que en las tribus ranqueles no hay prostitución. No existe. Que la mujer decide con quién se quiere ir,
¿sí? Pero el hombre tiene que hacer un rito de con sus amigos rodear el toldo donde vive la mujer y robarla. Pero ya está consensuado que la chica se quiere ir con ese tipo. Estamos, y el matrimonio duerme en camas separadas. Entonces, Lo déjame, dice usted, ¿no? déjame ver si entendí. Sí, Entonces, volviendo a esto de honor, sexo, sí. ¿pensás que sigue existiendo porque nuestra sociedad no ha evolucionado 100% hasta salir de eso? Sigue existiendo, pero con menor intensidad, dirías, como que no nos importa tanto la virginidad o la menor cantidad de parejas sexuales en la mujer como antes nos importaba. ¿Es así? Yo creo que en algunas personas sí importa, independientemente de la edad. No es que los viejos como yo, no, no. Ok, no sea, lo que estoy queriendo tratar de llegar es a ver si entiendo tu forma de las cosas, no es totalmente obsoleto, no hemos roto esa forma de ver las cosas, sigue existiendo en Sí, individuos, en algunas sí, personas. sí, 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 sí. Última pregunta, me sale preguntarte, déjame ver si la puedo agarrar de la parte de atrás de mi cabeza. Si pensás que lo que pasa puertas para adentro en la intimidad sexual que puede tener una persona afecta a la sociedad en conjunto. ¿Pensás que hay una relación en cuanto a eso? ¿Cómo lo es? Yo creo que sí, parece que sí. La persona que está frustrada sexualmente está irritable. ¿De dónde viene la palabra histeria? Contame. No, usted tiene que saber, usted es periodista. Me suena a que era algo, El sí. útero en latín es histerum. Mm. En la época victoriana, como había mucha represión, las mujeres se ponían muy mal porque no podían disfrutar del sexo. ¿Estamos? Entonces, Freud desarrolla la teoría de la histeria femenina. Con el tiempo, en la modernidad, hay hombres histéricos. Bien, y eh, el famoso consolador, usted sabe que se diseñó en Viena, ¿sí? Había unos médicos que, bueno, hacían masaje clitoriano para que las mujeres pudieran tener su orgasmo. Era un tratamiento para esa problemática que en definitiva tuvo que haber sido hecho en puertas adentro la mujer con su marido. Problemas médicos que había Sí, en esa claro, época. porque al no poder canalizar la sexualidad, esa fuerza reventaba por otro lado, en la cosa del nerviosismo, el malestar y demás. Ok, entonces, Se creo, entiende, ¿no? sí, 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 sí. sí, claro. Quiero ver si puedo llegar a una conclusión sobre eso, decime si es una representación fiel de lo que vos me estás diciendo. Te lo voy a poner en otras palabras. Lo que pasa dentro de la pieza, a puertas para adentro, no es independiente del resto de la sociedad. No está totalmente desconectado, sino de que hay una Claro, relación. claro. ¿Acaso usted nunca escuchó un insulto de algún tipo a una mujer que dice, che, estás en tus días o hace mucho que no el frisky frisky? ¿Ves? Sigue metido en nuestro inconsciente colectivo ese prejuicio. A lo mejor la mujer está nerviosa porque no pudo pagar el impuesto, o porque se le rompió el auto, o se le quemó el lavarropa, no sé. O porque está menstruando. O porque está menstruando. Pero yo esa opción la pongo al final de varias otras. Entonces uno anda loco re perdido porque no le alcanza el sueldo para este vuelo. Y nunca viene un estúpido que dice, histérica! Claro. Claro. Caballero, creo que ha sido más Eso ha que sido todo. suficiente. Sí, Ricardo, muchas gracias Nos por tu vemos el tiempo. jueves que viene. Muchas gracias. Gracias a vos. Buenas tardes. Gregorio, ¿qué consecuencias pensás que puede tener el sexo? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Eh, las consecuencias que puedo llegar a pensar en cuanto a la biología humana es las enfermedades de transmisión sexual. Pero más que nada yo lo veo del lado de producir una genética, un legado, una pregunta. ¿Qué nos favorece tener intimidad o relaciones con una persona? Sea lo que sea, sin dejar de lado lo que las personas con personas. Lo que yo no apruebo, desde mi punto de vista, es que haya con otras especies, con animales o con cadáveres. Pero más que nada es interesante cómo lo plantea una persona, eh, cómo se basa. Solo te decía que el amor no está relacionado, no está relacionado en cuanto al género, sino con el sentimiento. Y me gusta cómo lo planteó a través del siglo XV, a través de la Mesopotamia, la antigua Grecia, la antigua Romana, que en la antigua Roma
se basaba mucho todo lo que era el libre albedrío, la libre sexualidad, hombre-mujer, o con hombre, como quieras decimos. Pero es interesante cómo se plantea en la actualidad. Tal vez en las generaciones que están, en estas nuevas generaciones de hoy en día, generaciones WOW, generaciones de cristal, como se autodenominan, no es nada personal, pero me gustaría saber cómo ellos ven las relaciones. Disculpa que te interrumpa. Y disculpa mi falta de atención. Hace menos de 2 minutos lo tenía en la cabeza y ahora ya no lo tengo. ¿Tu nombre es Gregorio? Gregorio. Gracias. Gregorio, decime si agarré bien tu forma de ver las cosas. Entonces, me hablaste de... Estás en contra de la necrofilia, de tener sexo con cadáveres o zoofilia, como tener sexo con animales. Me dijiste que, a tu forma de ver las cosas, las consecuencias principales que puede traer tener sexo es traer una vida al mundo de una manera en la cual no sea deseado, vamos a ponerlo como una consecuencia negativa si no es deseado, positiva si era deseado, y me hablaste de la otra consecuencia que puede tener es una enfermedad de transmisión sexual. Sí. Me sale preguntarte si pensás que existe el sexo sin consecuencias. Sí existe. ¿Cómo funcionaría? Ejemplo básico, boliche, borracho o en un estado de alteración. Lo que suele llamarse after sex. Vamos a ejemplo. Yo como también como bartender conozco el significado de lo que es el alcohol. Y está bueno siempre y cuando sea con respeto. No del lado de que uno domina al otro. No. Vamos del lado del respeto siempre. Hacia una persona o lo que sea. Eh, Siempre cuando una persona está en control con otra debe tener en cuenta el respeto. De uno propio y del otro. Porque no solamente está en riesgo su vida, sino la del otro. Esto antes que nada. Eh, si vos actúas con libre albedrío, sin importar las consecuencias de si lastimas a otra persona o no, eso ya no es amor, ni libre albedrío, ni sexo sin consecuencias. Eso es manipulación y asesinato emocional y físico. Es lo que yo creo. Y es lo que he aprendido durante estos 10 y 25 años que tengo. Déjame ver, entonces, a tu forma de ver las cosas es importante, lo voy a sobresimplificar, disculpa, déjame ver Sí, sí, si es claro. útil. Es importante con quién vas a tener sexo. Está el peligro de si tenés sexo con una persona que no conoces del todo, quizás esta persona pueda ser violenta. Entonces ahí tenés otra consecuencia que quizás si no conoces bien a la persona podés llegar a tener. Volviendo, me dijiste, pensás que sí existe el sexo sin consecuencias y me hablaste de en casos de alcohol, presumo dos personas que no se conocen pueden tener sexo. ¿Eso hace que no tenga consecuencias? ¿Cómo lo ves? Lo veo diferente, pero no arriesgado. Como la mayoría de las aplicaciones que hoy conocemos, Tinder, todas esas aplicaciones de citas rápidas, para eso fueron creadas. Que encontrés el amor es algo hermoso, pero sin dejar de lado el respeto a una persona. Es como vos dijiste, sin encontrar si puedes encontrar una persona violenta, hasta incluso de asesinato, hasta, me imagino, en el peor de los casos. Pero no dejan del hecho de que una persona debe cuidar su vida. Porque no sabes, al igual que como la gente se junta en el patio, vamos a comprar cosas por internet. Eso es un peligro, pero no deja de ser una responsabilidad. Pero nos estamos desviando la pregunta, creo, más bien yo. El sexo sin responsabilidad sí existe. Y es lo más lindo del mundo, siempre y cuando sea con respeto. Es lo que yo más respeto, es lo que yo creo. Ok, entonces existe, pero a tu forma de las cosas es importante mantener el respeto en la relación. Ok, ¿qué significa para vos el término sexo responsable? ¿A qué hace referencia? A cuidarse el uno con el otro. Para eso también estamos en las escuelas del ESI, la educación sexual integral, que prevean los jóvenes cómo cuidarse sanamente, con los preservativos, con las pastillas, ver a un médico, informarse, todo eso es información. Aunque vos creas que es una payasada para algunos, para otros puede generar muchas dudas y seguridades también, en cuanto a tener intimidad con una persona. Ok, entonces a tu forma de las cosas, decime si lo agarré. Te voy a pedir, porfa, que te acerques un toque para no cortarte. Disculpa, gracias. Entonces, sexo responsable hace referencia a, me dijiste, el cuidado de la otra persona. Entonces, el cuidado
supongo que te referís, más allá de los preservativos, como un cuidado emocional, de Sí. respeto, de tener presente los sentimientos de la otra persona y de cuidar esas Correcto. emociones. Ok. Me sale preguntarte sobre, hace un par de generaciones quizás, nuestros abuelos les importaba más y había una relación más directa entre el honor y el sexo. Por ahí las mujeres era bien visto que fueran vírgenes o que tuvieran la menor cantidad de relaciones sexuales posibles y el hombre por ahí en su vida pública tenía que mostrarse respetuoso o respetable también y en su vida privada quizás por ahí tenía la libertad de ir a algún prostíbulo o lo que sea, pero me sale volver a esta idea de sexo y honor. ¿Pensás que esta concepción de sexo y honor, esta relación, sigue existiendo hoy por hoy o pensás que quedó obsoleta? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo que el honor y como vos lo acabas de plantear, ya no existe. Ya no existe. No existe la palabra honor en cuanto al concepto que se refiere de honor, o sea, como los caballeros en épocas medievales, respetar a la persona, cuidarla. Ya no existe el honor en la persona. Lo que ahora existe es el que tenga más seguidores tiene poder. Ahí para ello está el honor. El honor no se basa en seguidores ni dinero. Se basa en cómo una persona vive su vida. Yo también soy scout, educador. Y yo inculco valores a mi manada desde el ámbito del honor. Los scouts somos honorosos, perdón, tenemos honor. Respetamos el bien de ajeno, cuidamos al prójimo, hacemos una acción cada día. Y sin importar que nos reconozcan o no, eso es honor ya para mí. Porque estamos dándole ejemplo. Y lo que hay que darles a las generaciones de hoy en día no se basa en el castigo ni en la palabra, sino en la acción. Vos no podés crear un niño con violencia y luego en la calle decir, mi amor, precioso, te amo. Y luego fajar los golpes. Eso no es honor, eso es maltrato. Ok, déjame ver si entendí. Entonces, a tu forma de ver las cosas, la relación entre sexo y honor ya no existe porque el honor no está presente en nuestra sociedad hoy por hoy. Entonces, como no está presente el honor, también me hiciste la relación con, como ya no creemos en que el honor existe o es importante, lo suplantamos con fama en forma de seguidores y poder en forma de fama o de dinero, supongo. Entonces, como reemplazamos el hacer lo correcto con La, el mate- tener poder. la materialidad, el deseo de tener más poder sobre el otro, económicamente y socialmente. Y eso en cierto modo es muy peligroso. No podés dirigir a una persona con poder. Maquiavelo decía, ¿qué es mejor, ser temido o ser amado? A veces es mejor ser amado que temido, porque eso conduce al miedo. Y el miedo es poder. De todas las formas es poder. Gregorio, última pregunta. ¿Pensás que lo que pasa en la intimidad de una persona, digamos, el sexo que puede tener una persona en su privacidad, puertas para adentro, ¿pensás que eso afecta a la sociedad en conjunto? ¿Tiene algún impacto o no? Sí y no. No porque en realidad es un hecho de dos personas, sean dos, cuatro, seis o 10. Esa es intimidad. Lo malo es que no podés divulgar tu intimidad con esa persona, porque no sabes si esa persona quiere divulgar su intimidad o el deseo que tuvo con esa persona. Y sí, también porque es bueno, pero no divulgarlo a todo el internet o al amigo cercano, sino una persona con la que vos tengas la confianza de decir a tu padre o a tu madre, es decirle, bueno, tuve intimidad con una persona, me dejé de ser virgen, por ejemplo, pero no divulgarlo como si fuera un logro, porque hay diferencia entre un logro y decirlo de forma soberbia, más que nada por el respeto a esa persona. Ok, déjame ver si entendí. Entonces, a tu forma de ver las cosas, sí hay una relación entre la intimidad de los individuos en términos sexuales y el impacto que eso genere en sociedad. Me pusiste este caso de divulgar, de contar lo que se hizo, sea de una manera correcta o incorrecta, o con más intimidad o menos intimidad, más impersonal, al mismo tiempo afecta, decime si lo entendí bien, afecta también en la reputación que pueda tener la persona después del acto. O sea, tuviste sexo en intimidad y después tu reputación, según lo que otras personas sepan o no sepan, o se enteren o no se enteren, cambia según este acto que cometiste. Entonces, esa es la relación que tienen, como el impacto de tu reputación es lo que querías señalar sobre esto. ¿Es por ahí? Sí, así es. Más que nada por el hecho de decir, bueno, vamos a un ejemplo simple.
hombre divulga su intimidad con una mujer, el resto del hombre es un campeón, un ídolo, un crack, y la mujer, una cualquiera. Este ejemplo es básico y simple. ¿Qué pasaría ahí? La mujer es divulgada y cree que es fácil. Por el resto del sexo opuesto o del mismo género. Y el hombre queda como un campeón, alguien que puede conquistar a cualquier persona. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Quién tiene más poder? ¿La víctima o el que ejerció el poder? O ambos. Y si me permitís responder, quizás creo que habla mal del hombre, de que no puede guardar secretos y no es confiable porque no puede guardar secretos de alguna manera. Así es, justamente eso. Gregorio, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Gracias, igualmente, que tengas hermoso día. Micaela, mejor ahora que te veo. ¿Pensás que el sexo... Vamos de vuelta. ¿Qué consecuencias puede tener el sexo? Y enfermedades, embarazos no deseados. Eso, enfermedades sexuales, de transmisión sexual. Entonces, consecuencias, embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Ujú. ¿Pensás que existe el sexo sin consecuencias? Si lo realizas bien, sí, si tomas todas las medidas, si te cuidas, si es con una persona que amas, yo creo que sí. Ok, me parece muy interesante que hayas metido El amor. el amor en el medio Ajá. de esa respuesta. Entonces, me dijiste, el sexo puede existir sin consecuencias Sí. si lo haces cuidándote, supongo que te referís como más en términos prácticos, preservativos o anticonceptivos, y me hablaste de con amor. Decime si es una precondición el amor para que sea sin consecuencias. Sí, para mí sí. Ok, Porque si no te puedes arrepentir de alguna forma. Si es con una persona que amas es más genuino. gracias hermano. Entonces, si es una relación sin amor, si es una relación sexual sin amor, es mucho más probable que tenga consecuencias negativas. ¿Es por ahí? Claro, exactamente, porque capaz no conoces del todo a la persona, no sabes si tiene una enfermedad o si en caso de quedar embarazada no tenés la confianza como para eh, que se haga cargo o para decirle directamente el problema, o si no es un problema, pues puede llegar a ser más consecuente si no la conoces, si es un embarazo no deseado. Entonces también es importante con quién tenga sexo Obvio. en toda esta pregunta. Sí. Bien. Entonces, puede existir, decime si entendí bien tu forma de ver las cosas. Ujú. Puede existir el sexo sin consecuencias únicamente si hay amor de por medio y cuidados. Amor y cuidados, ambas. Sí, amor y cuidados. ¿Qué significa para vos el concepto de sexo responsable? ¿Qué se te viene en la cabeza? Y tener todos los cuidados, o sea, usar preservativo, o tomar pastillas anticonceptivas o cualquier otro método. Ok, tiene que ver con La salud. anticonceptivos. Sí, con la salud, más que todo. Tu nombre es Micaela, ¿verdad? Sí. Micaela, te voy a poner un caso, te voy a llevar a las generaciones pasadas. Nuestros abuelos, por ejemplo, tenían una importancia, le daban una importancia superior a la virginidad de la mujer o que el hombre tenía que ser respetable y en privado podía ir a un prostíbulo, ponerle, pero había una relación entre el honor o el valor intrínseco de la persona y sus hábitos sexuales o su sexualidad. ¿Pensás que esa relación entre sexo y honor sigue existiendo? ¿Está obsoleta? ¿Cómo lo ves? No, para mí no, ya es algo del pasado, pero cada uno puede tomar sus decisiones con respecto a su vida sexual, siempre y cuando se cuide su salud, cuida su persona, su cuerpo. Déjame ver si entiendo. Entonces, tu observación es que la gran mayoría de la sociedad no lo considera algo importante. ¿Es así? Sí, podría ser. Capaz la gente grande todavía tiene ese concepto de el honor, de la mujer virgen hasta el matrimonio, pero creo que es más la gente grande que más que nuestra generación. Última pregunta. ¿Pensás que lo que pase puertas para adentro en cuanto a tu vida sexual o la vida sexual de un individuo impacta de alguna manera en la sociedad en conjunto o pensás que está totalmente desconectado? ¿Cómo lo ves?
Y no, no, para mí no debería importar, pero en algunos casos no debería, pero importa en algunos casos. Y, por ejemplo, si vos estás con una persona que capaz no conoces tanto y esa persona cuenta o habla de vos en la intimidad y no está bueno. Déjame ver si lo entiendo. Entonces, a tu forma de ver las cosas, el impacto que tiene la privacidad sexual de una persona y el impacto social que puede tener este acto es a través de la reputación, o sea, el cómo se vea socialmente a esta persona después de haber estado con tal persona, si se conoce ese hecho. No, más por el lado de la cosificación de la persona al contar estos actos. Yo creo que lo que pasa en una habitación debería quedar ahí adentro, en la pareja o en las dos personas que tienen la relación. No tenés por qué ir a contar o a decir qué hizo, qué pasó. A eso me refiero. No tanto a la Deja- reputación, sino como al respeto a la otra persona. Micaela, creo que estamos hablando de lo mismo con palabras distintas. Déjame ver, déjame Ok, explorarlo. a ver. Decime si entiendo tu forma de ver las cosas, está mal, no ves con buenos ojos el hecho de que las personas cuenten lo que hacen sexualmente. Ujú, Si lo cuentan, eso hace que pongas a la persona en un lugar de un objeto sexual ujú. y eso es lo que te molesta, eso es lo que te parece que está mal en cómo impacta a la sociedad. Si no se cuenta, pensás que no hay impacto en la sociedad y no está metida la reputación, digamos, en tu forma de las cosas, No, en no, este... no la reputación, sino el respeto a la otra persona y a la intimidad. Disculpa, me cuesta mucho no ver las cosas de la forma en la cual lo estoy viendo, estoy tratando de entender a vos, pero la forma en la cual lo veo es si, si esta persona cuenta, Mm. ahora sabes que ese chabón no puede guardar un secreto o no es respetuoso de su intimidad y de la intimidad de la Claro. persona con la que estuvo. Entonces, como en ese sentido creo que afecta la reputación, pero quizás no es exactamente lo que vos estás marcando. Vos estás marcando él. El hecho de que cuente en sí mismo Mm. afecta negativamente a la sociedad. ¿Pero de qué manera? De cómo la sociedad lo ve a él, de que la sociedad piense de que eso es correcto, de que la sociedad piense que está bien objetivizar a la mujer. ¿Cómo Sí, sería? de alguna forma los hombres, por decirlo, Es más común. lo celebran al hecho de que un hombre vaya y cuente. Mm. Esa es la cuestión de cosificar a la mujer y que el resto de la sociedad se lo celebre al hombre que lo hace. Promueve y sigue fomentando algo negativo. Claro. Entonces, pero ok, déjame hacerte esta última pregunta. Si no lo cuenta, si es algo que queda privado y que queda dentro de la habitación, vamos a decir, como una caja fuerte. Ujú. Dos personas tuvieron sexo en una habitación, nadie sabe más que esas dos personas. Ujú. ¿Tiene un impacto social o no? No, no, para mí no. Ojos que no ven, es por ahí. No, las personas son libres de hacer lo que quieren, de expresar el amor o la pasión como quieran. Micaela, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por Gracias. hablar conmigo esta tarde. Mano. Ay, perdón. Melanie, Hola, ¿cómo va? mejor ahora que te veo. Melanie, ¿cuáles son las consecuencias que tiene el sexo? En realidad no hay ninguna consecuencia siempre que sea concebido por ambas partes Mm. y que sea desde un lugar genuino y amoroso y respetuoso desde ambos. Déjame ver si entendí. Entonces, a tu forma de ver las cosas, mi segunda, disculpa, mi segunda pregunta iba a ser si existe el sexo sin consecuencias. Vos me dijiste que creo que las dos preguntas están respondidas en esta. Me dijiste, ¿puede existir el sexo sin consecuencias con la condición de que sea con respeto y con amor y que sea consensuado? Que las dos partes estén de acuerdo en que esto vaya a pasar. Totalmente. ¿Lo entendí bien? Sí, así es. Sí, sí. Entonces, existe el sexo sin consecuencias si hay amor, cuidado y si está consensuado. Es por ahí. Ok, me sale preguntarte qué significa sexo responsable en tu forma de ver las cosas. Yo siento que es un lugar donde haya un amor y amor, digamos, hablado, que haya buena comunicación, sinceridad, que haya un vínculo de pareja
creo que eso sí puede llegar a ser sin consecuencias, ya que sexo como, digamos, de una noche, eh, considero que sí puede tener muchas consecuencias en todos los niveles, ya sea físico, mental, emocional, a nivel espiritual. Ok, entonces, claro, te pregunté por sexo responsable. La te cuento, la intuición de la mayoría de las personas esta tarde es ir a anticonceptivos, como eso significa tener sexo responsable. Vos me hablaste de el amor, de que que sea una pareja Sí. y de, bueno, fuiste por ahí. Porque en Entonces, niveles energéticos se crean vínculos y eso por más que no lo veamos, hay un hilo, hay algo que se queda en la otra persona. Por eso considero que el sexo sin responsabilidad y sin amor sí trae muchas consecuencias a niveles energéticos. eso me interesa explorar también, como consecuencias en cualquier ámbito, más allá de enfermedades sexuales y embarazo, que es algo que me han mencionado muchas personas. Me estás hablando de que puedas tener consecuencias a niveles energéticos o emocionales. ¿Me podés explorar más esa idea? ¿Cómo funcionaría si tenés sexo mecánico, me dijo un hombre? Pienso más como animal, digamos, sin una emoción, sino nos conocimos hoy, no sé Por bien de... atracción. Sí, por atracción sexual, me pareces atractiva sexualmente, no tengo idea ni de cómo te llamas, ni de quiénes son tus padres, ni qué haces en el día a día, pero decimos tener sexo ahora. ¿Qué consecuencias puede haber en ese acto sin conocer a la otra persona? ¿Cómo lo ves? Puede ver que te cargas con todas la energía que contiene esa persona y todo lo que conlleva ancestralmente. Eso esté comprobado o no, es así, o sea, cada persona tiene un clan en la familia y bueno, todos cargamos con patrones hasta que los vayamos descubriendo y se pueda ir sanando todos esos vínculos. Entonces, desde ese lado lo planteo, digamos, desde esa importancia de realmente conocer a la otra persona con la que vas a compartir tu cuerpo, porque es algo sagrado nuestro cuerpo. Si tuviéramos esa visión de que el cuerpo es realmente sagrado y que todo lo que pasa dentro y fuera de nuestro cuerpo, nada, lo estamos experimentando con la otra persona y hay un intercambio, entonces si ese intercambio no es consciente, coherente con lo que sentimos, entonces eso se desmorona, digamos, y hay grandes consecuencias que se van traspasando de pareja en pareja o de contacto en contacto y después un día estamos re mal y no sabemos qué pasa y a lo mejor es mucha energía de la otra persona, no sé si me explico más o menos eso. Usaste la palabra coherencia, me parece muy interesante que hayas usado esa palabra. Entonces, de la forma en la cual lo entendí, es como que tu vida sexual tiene que estar integrada al resto de tu vida y de que no puede estar, no puede ser un eslabón suelto, como mi vida sexual está acá, alejada del resto de mi vida. Así lo entendí cuando usaste la palabra coherencia. Es por ahí como que tu vida sexual tiene que estar integrada a tu vida y tenés que ser consciente de con quién estás teniendo sexo y, bueno, conocerla en distintos ámbitos, más allá de tiempo, saber quién es la otra persona, cuáles son sus intenciones con vos y me hablaste también de todos los niveles energéticos y, bueno, también de la energía que trae de sus antepasados. Volviendo al tema de el término que usaste de coherencia y esto de tu vida sexual debería estar integrada a tu vida, y lo que quiero plantear como una proposición. Lo que te dije, ¿te hace sentido o no es lo que querías decir? ¿Cómo lo ves? No, sí, totalmente, sí. De por sí hay cada proceso en la vida del humano de tiempo y edad. O sea, obviamente esto no se lo puedes plantear a un adolescente porque tiene un montón de etapas para practicar y experimentar en su vida, pero ya si una persona adulta, responsable y que creo que si hace trabajo interno puede llegar a tener otra visión sobre lo importante y verdadero que es tener una vida sexual sagrada, digamos. Y ahí entra todo lo que es la coherencia. Ok. Déjame, creo que no hay forma de no preguntarte qué significa que algo sea sagrado, porque es una palabra que se usa muy poco hoy por hoy. Entonces, ¿qué significa en este contexto y quizás más en abstracto? ¿Qué significa que algo sea sagrado en tu forma de ver las cosas? Para mí algo sagrado es algo que tiene que ser cuidado, digamos, que es una dedicación que se pone día a día, ya sea en el ámbito sexual o en el ámbito que cada uno le vaya sumando y nutriendo en la vida, o sea, tiene que ser algo que también se nutra, como todo, entonces ya se considera como algo
Pasa que también la palabra sagrada está muy usada a veces como eh, medio de moda, ¿no? Pero en realidad la palabra lleva mucho más. Algo sagrado yo lo entiendo como algo que es cuidado, que es algo ahí, como una joyita, no sé, como algo que se trabaja entre ambos y también individualmente, para poder compartirse desde otro lugar. Hace un par de generaciones, nuestros abuelos por ahí tenían una concepción de el sexo en relación al honor y al valor intrínseco de la persona. La mujer debía ser virgen o tener la menor cantidad de relaciones sexuales posibles. El hombre por ahí tenía que mostrarse respetable ante la sociedad, incluso si en privado podía ir a un prostíbulo y por ahí estaba todo bien. Pero bueno, lo que estoy queriendo preguntar es, hace un par de generaciones nuestros abuelos quizás tenían una relación directa entre el sexo y el honor. Me sale preguntarte cuál es tu observación sobre esa relación hoy por hoy. ¿Pensás que existe, que está obsoleta? ¿Cómo lo es? El sexo y el amor creo que es parte de lo mismo, digamos. Disculpa, dos cosas. Sí. Te voy a pedir que te acerques para que no cortarte y Ah, las palabras es sexo y honor. perdón. No, no, todo bien, todo bien. Para hablar de lo Sexo mismo. y honor. Sexo y honor, sí. Esto de como valor intrínseco de la persona y como su carácter, de alguna manera. ¿Sentís que esta relación que tenían nuestros abuelos en cuanto a cómo se veían ellos públicamente, cómo se mostraban o qué tanto estaba relacionada su reputación con su vida sexual, pensás que hoy por hoy sigue existiendo esa relación entre sexo y honor o pensás que quedó obsoleta? ¿Cómo lo ves? Mitad y mitad. Porque creo que sí, las generaciones pasadas aún siguen sosteniendo eso, pero porque también han sido personas criadas un poco con, o sea, con muy poca inteligencia emocional o no se han hablado del tema sexual, ha sido siempre muy tabú hablar sobre el sexo. Entonces, creo que ahora ya se puede hablar sumamente abierto, si estamos acá hablando de esto en la calle, y se tienen en cuenta otro tipo de valores, como el que yo, por ejemplo, hoy estoy planteando y estoy, bueno, sosteniendo, digamos, experimentando. Entonces, bueno, sí, depende mucho de las generaciones. Creo que sí, antes ha sido muy así, de por sí también, por eso esa frialdad del vínculo entre padre e hijo, ¿no? ¿Pensás que está desapareciendo gradualmente? ¿Esa es tu forma de ver las cosas? Eh, en alguna parte creo que sí, que ya cada vez los jóvenes pueden tener otra visión sobre lo que es la sexualidad, a veces se derrapa un poco, pero también se tiene otra conciencia, sobre todo con los cuidados, bueno, y experimentar de otra forma, digamos. Última pregunta. ¿Pensás que lo que pasa puertas para adentro en la intimidad sexual de una persona, en la vida sexual de una persona, lo que pasa puertas para adentro, tiene algún impacto en la sociedad como conjunto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sería eso? Creo que lo que estoy queriendo preguntar es si las personas con las cuales un individuo en su privacidad tiene sexo, tiene algún impacto en la sociedad como comunidad. ¿Tiene sentido? La pregunta, más allá de la respuesta que creas, ¿cómo Sí, lo tiene ves? impacto. Tiene impacto. ¿Cuál es la naturaleza de ese... Disculpa, porque creo que lo agarré el micrófono. Me dijiste, tiene impacto. Me sale preguntarte cuál es la naturaleza del impacto que tiene las relaciones sexuales que tengas en tu privacidad con la comunidad como... la sociedad como comunidad. ¿Cuál es la naturaleza de ese impacto? Yo creo que es, más allá que sea algo puertas para adentro, digamos, muy personal, pero a la vez uno cuando sale de su casa también expresa otras emociones, otros sentidos, entonces ahí está el impacto, digamos, en lo que el otro transmite después de, no sé, de tener relaciones sexuales o de lo que haya pasado de las puertas para adentro, sí, hay un impacto socialmente, colectivamente. Me suena, me vuelve a traer la conexión esta idea de coherencia y de yo no usé la palabra, vos usaste la palabra coherencia, yo usé la palabra integrar. Como que si tenemos la vida sexual, queremos creer que podemos desasociar nuestra vida sexual de nuestra vida, de alguna manera. Creo que es muy difícil hacerlo, pero me sale preguntarte
de vuelta, para tratar de explorar la naturaleza del impacto. ¿Pensás que es una cuestión de reputación? Me dijiste de lo que pasa adentro, incluso si es en privacidad, tiene un impacto en la sociedad. ¿Pensás que es una cuestión de reputación, de cómo te ve la sociedad una vez que se entera que tuviste sexo de tal manera con tal persona? ¿O es una cuestión de energías también? ¿O es una cuestión de lo que vos profesás que es correcto y es aceptable? ¿Cómo lo es? Yo creo que es un poco de todo, porque también venimos de una sociedad que te apunta con el dedo en donde te dicen lo que tiene que ser, lo que no debe ser, aún sigue importando mucho el que dirán de las personas, entonces creo que más bien parte de una construcción interna sobre el valor interno, como para después poder salir ahí a ese exterior o a la sociedad y bueno, tener esa confianza en uno mismo de lo que hace es coherente, digamos. Melanie, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por haber conmigo esta tarde. Gracias. Bueno, Así es, espero que salga bien. súper bien. Corto acá. Paulina, ¿qué consecuencias puede tener el sexo? Y depende en qué contexto. Y sí, depende del contexto, de cómo se da. Tírame potenciales consecuencias en distintos contextos que te parezcan. Y podría ser consecuencias, perdón, Dale, tranca. podrían ser consecuencias positivas o negativas según el contexto. Creo que positivas es si se da en un contexto de amor, de cuidado, de consentimiento. Y consecuencias negativas si se da en un ámbito que no nos sentimos cómodos o que lo hacemos porque, no sé, nos sentimos vacíos. Ok, déjame ver si entendí. Sí. Las consecuencias positivas o negativas, porque me hablaste de, como lo entendí yo, como del pre. Si tenés estas condiciones de amor y cuidado y es Sí, consensuado, entonces vas a tener una buena experiencia. Como sí. las precondiciones para que las cosas salgan bien o mal. Al mismo tiempo, las consecuencias como en el post sexo. eh, es como emocional en cómo lo estás pensando, son consecuencias emocionales de cómo te vas a sentir después de que lo hagas. Sí, emocionalmente y energéticamente creo que afecta a la espiritualidad de uno más que todo. ¿Crees que existe el sexo sin consecuencias? Mm, yo creo que el acto sexual siempre nos va a hacer sentir algo, sea de cualquier modo, si es una sola noche o si es con algo, con alguien que sentimos algo muy significativo, siempre va a significar algo. Creo que nunca va a tener una no consecuencia. Decime si lo agarré bien, lo que pongo en mis palabras, decime si es fiel a lo que vos me querías transmitir. ¿Nunca salís igual de lo que entraste al acto sexual? Tal cual, me parece que sí. O sea, nunca. Bueno, sí, podés ser el mismo, pero algo en vos cambia. ¿Qué significa sexo responsable para vos? Ese término. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa para vos? Y sexo responsable para mí es cuidándote a uno mismo. Y no hablo solamente de cuidados de transmisión sexual, sino emocionales. Bueno, soy bastante emocional también por eso. Eh, y bueno, y cuidando al otro también, de proteger el momento en sí, por más de que sea una noche o no, que el momento sea único y especial, digamos. Entonces, primero creo que para cuidar al otro hay que cuidarse a uno y, y bueno, eso. Ok, entonces déjame ver si entendí. Sexo responsable implica cuidado personal y de la otra persona con la cual vas a tener sexo Sí. en varios aspectos. Me hablaste de físicamente, anticonceptivos, como cuidarte de que no haya transmisiones sexuales, enfermedad de transmisión sexual, y también emocionalmente, como de cuidarte y cuidar a la otra persona en términos emocionales. Tal ¿Es cual. así? Sí, sí, sí. Me sale preguntarte, en términos de, en generaciones pasadas, por ejemplo, nuestros abuelos tenían una concepción fuerte de el sexo relacionado con el honor de la persona o el valor intrínseco. Entonces, si se esperaba que la mujer fuera virgen hasta que se casara, el hombre tenía que ser respetable en su vida sexual y públicamente, privada, por ahí podía ir a un prostíbulo y quizás estaba más aceptado de esa manera, pero lo que estoy queriendo apuntar es, antes estaba relacionado el sexo con el honor o con el valor intrínseco o con el valor que tenés como persona.
¿Pensás que eso ya no existe? ¿Sigue estando presente? ¿O es obsoleto? ¿Cómo lo ves? Eh, Depende de la persona y el contexto. Creo que también eso de lo del honor es una construcción social. Si bien antes era por el honor, también se sabía que había infidelidades, lo mismo, y se ocultaba. Es como, bueno, sí, somos fieles, pero por detrás había infidelidad. Entonces ya deja de ser honor, entonces como es contradictorio. Y creo que ahora hay como mucha más responsabilidad y más conciencia sobre eso y más elección y entonces con elecciones se puede acordar y tener un acuerdo con una pareja o con una persona con la que te estás viendo, o de una sola noche, o sea, puede ser, depende del contexto. Entonces, creo que ha cambiado un poco, pero, pero depende de la persona, de cada uno, eh, de qué es el honor para cada uno también, ¿no? Lo que entendí de lo que me dijiste, lo que me quedó es como que no desapareció del todo, como que como sociedad nos sigue importando cómo se comporta una persona sexualmente, pero de otra manera, como que no desapareció, pero se transformó. ¿Es esa la idea que querías transmitir o lo agarré mal? Y depende de cada uno, o sea, de cómo vemos la libertad sexual del otro. Creo que también hay mucho juicio interno y de la propia construcción social. Entonces, si sacamos el juicio, creo que es como que todo es más bonito y libre y no hay tanto juicio malo de apuntar con el dedo y, ¿me entendés? Porque apuntamos y también nosotros podemos hacer algo que no nos gusta y reflejamos en otra persona, digamos. Paulina, última pregunta. Me sale preguntarte si pensás que lo que hace un individuo en su vida sexual privada, puertas adentro, tiene algún impacto en la sociedad como comunidad. ¿Cómo te suena? ¿Tiene algún impacto? ¿Pensás que está totalmente no relacionado? ¿Cómo lo ves? Para mí que no tiene ningún impacto. Lo que pasa puertas para adentro es puertas para adentro y mientras seamos respetuosos con el otro afuera y adentro, yo creo que va por ahí. El respeto es fundamental para mí. Paulina, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y Muchas gracias por hablar gracias a conmigo vos. esta tarde. Dale, gracias a vos. Muchas Buenas gracias. tardes. ¿Vos salís de algún lado de eso? Sí.